¿Te has detenido a pensar cómo sería el mundo si todos amáramos con la misma compasión y entrega que Jesús? Su amor no fue solo un ideal, fue una acción constante, un llamado a transformar corazones y sanar heridas. En cada enseñanza, Jesús nos mostró que el amor tiene el poder de cambiar no solo a quienes lo reciben, sino también a quienes lo ofrecen. En este video exploraremos 15 versículos que revelan cómo el amor y la compasión fueron el centro del mensaje de Jesús. Cada pasaje es una invitación a vivir de manera más profunda, a amar más allá de lo cómodo y a reflejar el corazón de Dios en nuestro día a día. Antes de comenzar, te animo a escribir en los comentarios: elijo amar con el corazón de Jesús. Este simple acto es una declaración de fe y compromiso que puede inspirar a otros. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que alimente tu fe y transforme tu vida. Acompáñanos en este recorrido de amor y compasión. Número 1. El mandamiento principal: amar a Dios y al prójimo. Mateo 22, 37 al 39. Cuando se trata de las cosas que realmente importan en la vida, hay un mandamiento que brilla por encima de todos los demás: amar. No cualquier amor, no un amor fugaz que depende de las circunstancias, sino un amor que nace desde lo más profundo del corazón y toca cada parte de nuestro ser. Así lo dijo Jesús en Mateo 22, 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras no son solo un ideal inalcanzable, son un llamado a una vida transformada. Pero, ¿qué significa realmente amar de esta manera? Amar a Dios con todo nuestro ser no se trata de reservarle solo un espacio en nuestras vidas. No es algo que hacemos los domingos por la mañana o en los momentos en que las cosas van mal. Es una entrega total, una rendición completa donde cada pensamiento, cada acción y cada decisión están alineados con nuestro amor hacia Él. Amar a Dios de esta manera cambia nuestra perspectiva. De repente, no se trata de lo que podemos obtener de Él, sino de lo que podemos darle. Es vivir con gratitud por su gracia, su misericordia y su paciencia con nosotros. Es decir: aquí estoy, Señor. Usa mi vida para reflejar tu gloria. Pero este tipo de amor no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso diario. Cada mañana, cuando decides empezar el día con oración y entrega, estás amando a Dios. Cada vez que eliges confiar en Él en medio de la incertidumbre, estás amando a Dios. Y cuando decides obedecer sus mandamientos, incluso cuando es difícil, estás demostrando que tu amor no es solo de palabras, sino de acción. Lo hermoso de este mandamiento es que no se queda solo en nuestra relación con Dios. Jesús dejó claro que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Es un paquete completo. Nuestro amor hacia Él se refleja en cómo tratamos a los demás. Pero amar al prójimo no siempre es fácil. Es sencillo amar a quienes nos aman de vuelta, a quienes son amables con nosotros. Pero, ¿qué pasa con aquellos que nos han lastimado? ¿Qué pasa con los que piensan diferente, con los que parecen imposibles de amar? Ahí es donde entra en juego la historia del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. Un hombre judío fue golpeado y dejado medio muerto en el camino. 2 líderes religiosos pasaron de largo, demasiado ocupados o indiferentes para ayudar. Pero fue un samaritano quien se detuvo. No solo curó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro y pagó por su cuidado. Ese es el amor al prójimo que cambia vidas. Es un amor que no se mide por merecimiento, sino por necesidad. Hoy en día, no tienes que buscar muy lejos para encontrar oportunidades de amar como Jesús. Está en el vecino que necesita ayuda con sus compras. Está en el compañero de trabajo que parece estar pasando por un mal día. Está en ese familiar con quien tuviste una discusión hace años y que espera una llamada de reconciliación. El amor también se muestra en los pequeños gestos: una sonrisa, una palabra de ánimo,
un acto de bondad inesperado, pero también se muestra en los grandes actos de perdón y sacrificio. Amar, cuando es difícil, es donde el amor realmente brilla. No podemos hablar de amor sin mirar a Jesús. En la cruz, cuando podía haber llamado a ángeles para rescatarlo, decidió quedarse. Miró a quienes le hacían daño, en lugar de maldecirlos, oró por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Ese es el amor que trasciende todo entendimiento. Es el amor que sana heridas, que rompe cadenas y que tiene el poder de transformar corazones. Hoy es un buen día para preguntarte, ¿van tus acciones de la mano con el amor que profesas? ¿Puedes decir que amas a Dios con todo tu ser y que ese amor se refleja en cómo tratas a los demás? No te preocupes si la respuesta es no. Todos estamos en este viaje, aprendiendo a amar mejor cada día. Lo importante es no rendirse. Pídele a Dios que te enseñe a amar como Él ama, sin condiciones y sin reservas. Cuando amas de esta manera, no solo cambias tu vida, cambias el mundo que te rodea. El amor no cambia al mundo porque es perfecto, sino porque es constante. Número 2. Amor sacrificial. Dar sin medir el costo. Juan 15:13. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en lo que significa realmente dar sin esperar nada a cambio? No estoy hablando solo de esos momentos extraordinarios donde alguien arriesga su vida por otro, aunque eso es increíble, sino de esos pequeños sacrificios diarios que muchas veces nadie ve. Eso también es amor sacrificial. Es cuando decides poner las necesidades de otra persona por encima de las tuyas, incluso si duele un poco, incluso si nadie te lo agradece. Ese es el tipo de amor del que Jesús habló, y, más importante aún, el tipo de amor que Él vivió. En Juan 15:13, Jesús dijo algo que probablemente has escuchado muchas veces. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero aquí está el punto. Amar no siempre significa, literalmente, morir. A veces significa morir a tu orgullo, a tu comodidad, a tus propias expectativas. Es un acto de entrega que empieza en el corazón y se refleja en acciones concretas. Mira el ejemplo de Jesús. Filipenses 2:6-8 nos dice que Él no se aferró a sus privilegios, no se quedó en el cielo, cómodo y distante. Se hizo hombre, se humilló, sirvió y finalmente murió en una cruz. ¿Por qué? Porque su amor no tenía condiciones. No esperó a que fuéramos dignos, simplemente decidió amarnos. Y si eso no te impacta lo suficiente, piensa en el momento en que Jesús sanó al leproso. Mateo 8:2-3. En ese tiempo, nadie se acercaba a los leprosos. Eran considerados impuros y rechazados por la sociedad. Pero Jesús no solo se acercó, lo tocó. Antes de sanarlo físicamente, sanó su dignidad. Eso es amor sacrificial. Dar no solo lo que tienes, sino lo que eres. Ahora probablemente no te encuentres con un leproso al salir de casa, pero las oportunidades de amar están por todas partes. A veces es tan simple como ceder en una discusión, no porque el otro tenga razón, sino porque valoras más la relación que tu ego. Otras veces es quedarte despierto, cuidando a alguien que amas, incluso cuando no puedes con el cansancio. Tal vez es ayudar a un amigo en problemas, aunque sepas que no podrá devolverte el favor. ¿Recuerdas a la viuda que dio 2 moneditas en el templo? Marcos 12:40-44. Ella no dio mucho en términos de dinero, pero dio todo lo que tenía, y Jesús vio eso. No le importó la cantidad, le importó el corazón detrás de la acción. Así es Dios. No está buscando grandes gestos heroicos, está buscando un corazón dispuesto. Pero seamos honestos, amar así no es fácil. Nuestra naturaleza humana quiere comodidad, reconocimiento y reciprocidad. Queremos dar, pero también queremos recibir algo a cambio. Sin embargo, el amor al que Dios nos llama es diferente. Es un amor que sigue dando, incluso cuando no hay agradecimiento. Es un amor que sigue sirviendo, incluso cuando nadie está mirando. Es morir a amar y a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Gálatas 2:20.
Jesús nos dio otro ejemplo poderoso cuando lavó los pies de sus discípulos, Juan 13:5. Él era el Maestro, el Hijo de Dios. Y aún así, se arrodilló y limpió los pies de sus amigos, incluso los pies de Judas, quien lo iba a traicionar. ¿Te imaginas hacer eso? Amar a alguien que sabes que te va a fallar. Eso no es algo que puedas hacer solo con tus fuerzas. Necesitas el amor de Dios llenando tu corazón hasta que desborde hacia otros. Y aquí está lo increíble. Cuando decides amar de esta manera, cuando das sin medir el costo, tu sacrificio se convierte en una semilla de esperanza para alguien más. A veces, un acto de bondad puede ser justo lo que otra persona necesita para seguir adelante. Así que, hoy te pregunto, ¿a quién puedes amar de manera sacrificial? No tienes que cambiar el mundo entero, a veces solo necesitas cambiar el día de alguien. Ese acto de amor puede mostrar a Cristo de una manera que las palabras nunca podrán alcanzar, porque al final del día, el amor que más transforma no es el que es perfecto, es el que es constante. Número 3. Amar a los enemigos. El desafío que transforma. Mateo 5:44. Vamos a ser honestos. Amar a los enemigos no es algo que sale natural. De hecho, es probablemente una de las cosas más difíciles que Jesús nos pidió hacer. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, a quienes nos hacen reír, a quienes están ahí en los buenos y malos momentos. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de personas que nos han lastimado, traicionado o incluso humillado? Es en esos momentos cuando las palabras de Jesús en Mateo 5:44 resuenan con más fuerza. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Cuando lees eso, ¿no te parece casi imposible? Porque seamos realistas. Nuestra primera reacción cuando alguien nos hiere no es amor. Es enojo, frustración, ganas de alejarnos o, peor aún, de devolver el golpe. Queremos justicia inmediata. Queremos que esa persona sienta lo que nosotros sentimos. Pero Jesús no puso condiciones en este llamado. No dijo, ama a tus enemigos si cambian, ni perdona solo a los que se arrepienten. Nos llamó a amar sin peros, sin cláusulas pequeñas. Y aunque parezca injusto, es ese tipo de amor el que tiene el poder de transformar corazones. Piensa en ese momento. Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí, entregando su vida por amor, rodeado por una multitud que no entendía lo que estaba sucediendo, enfrentando el rechazo y la incomprensión de muchos. Y aún así, en medio de ese dolor, Jesús dijo algo que nunca deja de impactarme. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Te lo puedes imaginar? Estaba pidiendo perdón por las mismas personas que le estaban haciendo daño. Eso no es un amor cualquiera. Ese es un amor que solo viene de Dios. Y cuando veo ese ejemplo, me doy cuenta de algo. No se trata de esperar a sentir el deseo de amar a nuestros enemigos. Nunca vas a sentir que quieres hacerlo. Se trata de decidir amar a pesar del dolor. Pero ojo, amar a los enemigos no significa justificar lo que hicieron. No significa hacer como si no pasó nada. Amar no es olvidar, es liberar. Es dejar de cargar con el peso del rencor y entregárselo a Dios. Porque cuando llevas odio en tu corazón, el que más sufre eres tú. El perdón no es para hacerles un favor a ellos, es para sanar tu propio corazón. Piensa en Esteban, Hechos 7, 54-60. Al recibir un juicio injusto por los líderes religiosos y sufrir un gran martirio, ¿qué hizo él? Elevó una oración que me rompe el corazón cada vez que la leo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Esteban no guardó rencor, no pidió justicia, no gritó. No es justo. Pidió perdón para sus agresores. Y aquí viene lo interesante. Entre la multitud estaba Saulo, el mismo que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes evangelistas de la historia. ¿Crees que el amor y el perdón de Esteban no tuvieron algo que ver con eso? A veces, el amor hacia nuestros enemigos no solo sana nuestro corazón,
también puede ser la semilla que Dios usa para transformar el de ellos. Ahora, amar a los enemigos no siempre significa reconciliación. No siempre significa volver a ser amigos. A veces, amar desde la distancia es lo más saludable. A veces, la forma más grande de amor es orar por esa persona. Porque cuando oras por alguien que te ha herido, algo cambia. Quizá no en ellos de inmediato, pero definitivamente en ti. Dios empieza a sanar tu corazón, a suavizar el dolor. Y te quiero preguntar algo. ¿Hay alguien en tu vida ahora mismo que te haya lastimado? ¿Un compañero de trabajo que hace todo más difícil? ¿Un familiar que te decepcionó? ¿Un amigo que te traicionó? Es normal querer alejarse. Pero, ¿y si hoy decides hacer algo diferente? No tienes que justificar lo que hicieron, pero puedes entregarle ese dolor a Dios. Puedes orar por ellos. Quizá no merezcan tu amor, pero tú tampoco merecías el de Dios. Y Él te lo dio de todos modos. Romanos 5:8. El amor hacia los enemigos no es fácil. Requiere rendir nuestro corazón a Dios todos los días. Requiere humildad para reconocer que también hemos fallado y misericordia para desearles bien, incluso desde lejos. Pero aquí está lo hermoso. Cuando decides amar a tus enemigos, empiezas a parecerte más a Jesús. Así que, ¿a quién necesitas amar hoy? ¿A quién necesitas soltar en oración? No se trata de minimizar el dolor, sino de liberarte de él. Y cuando amas de esa manera, permites que Dios sane tus heridas y quizás, solo quizás, también transforme el corazón de esa persona. Porque al final, el amor que ofreces a tus enemigos es la semilla que Dios puede usar para cambiar su corazón y el tuyo. Número 4. Ver a Jesús en los necesitados. Mateo 25:40. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en dónde encuentras más a Dios? Quizá dirías que en la iglesia, o tal vez en un sermón que te toca el corazón o en un tiempo de oración profunda. Y sí, Dios está ahí, pero ¿alguna vez lo has buscado en otros lugares? ¿En el rostro cansado de una madre soltera que hace lo imposible por sus hijos? ¿En los ojos de alguien que duerme en la calle con más cicatrices en el alma que en el cuerpo? ¿En las manos temblorosas de un anciano que necesita ayuda para cruzar la calle? Jesús dijo algo que me confronta cada vez que lo leo. En Mateo 25:40 declaró: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Cada vez que sirves a alguien necesitado, en realidad estás sirviendo a Jesús. Esto no es solo una invitación a ser amable. Es un llamado a adorar a Dios a través del servicio. Cuando Jesús caminaba por la tierra, no buscaba estar rodeado de los más ricos o los más poderosos. No se sentaba en palacios, se sentaba con los que nadie quería cerca. Tocaba a los leprosos, comía con los pecadores y se detenía por los marginados. ¿Te acuerdas de Bartimeo, el ciego que gritaba desde el camino? Marcos 10:46 al 52. Todos le decían que se callara, que no molestara, pero Jesús se detuvo. Imagínate eso. El Hijo de Dios, en medio de una multitud, se detuvo por alguien que todos consideraban insignificante. Se detuvo para escuchar su necesidad. Ese es el corazón del servicio. No pasar de largo, no ignorar el dolor de otros, y a veces no se trata de resolver todos sus problemas. Se trata de hacerles saber que no están solos. Ahora, ser sincero, servir no siempre es cómodo. A veces implica renunciar a tu tiempo, a tus recursos o simplemente a tu comodidad. Es salir de la burbuja de tu propio mundo para involucrarte en las vidas de otros. Y no siempre será conveniente. Quizá te toque ayudar a alguien cuando estás cansado, cuando no tienes ganas o cuando nadie más quiere hacerlo. Pero es en esos momentos cuando tu servicio tiene más valor, porque no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por amor. ¿Recuerdas la historia de la viuda que dio 2 moneditas en el templo? Marcos 12:41 al 44. Jesús estaba observando cómo todos daban de lo que les sobraba. Grandes cantidades, pero sin sacrificio. Y luego vino esta mujer que, en términos económicos, no dio casi nada. Pero para Jesús,
Dio más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. Eso me hace pensar en cuántas veces medimos el servicio por el tamaño del acto. Creemos que tenemos que hacer algo enorme para que valga la pena. Pero Dios no mide como nosotros. Él no mira el tamaño de lo que haces, mira el tamaño de tu corazón al hacerlo. El servicio no solo cambia a quienes reciben, también transforma a quienes dan. Cuando sirves, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más sensible a las necesidades de otros, más agradecido por lo que tienes y menos centrado en ti mismo. De repente, las cosas que parecían tan importantes como el dinero, el estatus o el reconocimiento pierden peso. Y no hay mayor satisfacción que saber que hiciste una diferencia en la vida de alguien. Pero aquí viene la parte difícil. No siempre vas a recibir un gracias. Puede que entregues tu tiempo, tu esfuerzo y tu corazón y nadie lo note. Pero Dios lo ve. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, es registrado en el cielo. Jesús mismo dijo que estamos acumulando tesoros donde realmente importa. Mateo 6, 19 al 21. ¿Recuerdas cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Juan 13, 12 al 17. Era una tarea que ni siquiera los siervos querían hacer. Pero el Rey de Reyes se arrodilló, tomó agua y limpió sus pies sucios. No solo estaba lavando pies, estaba lavando corazones. Estaba mostrando que servir no es algo pequeño. El servicio es grandeza. Así que, ¿a quién puedes servir hoy? No tienes que ir muy lejos. Puede ser alguien en tu propia casa, un compañero de trabajo que está pasando por un mal momento o incluso un desconocido que solo necesita una sonrisa. No subestimes el poder de un acto de bondad. A veces, el simple hecho de hacerle saber a alguien que no está solo puede cambiar su día o incluso su vida. Y aquí está lo más hermoso. Cuando sirves a otros, estás adorando a Dios en su forma más pura. Porque no se trata solo de hacer el bien, se trata de ver a Jesús en cada persona necesitada. Y cuando aprendes a verlo ahí, nunca vuelves a pasar de largo. Cuando ves a Jesús en los necesitados, nunca volverás a pasar de largo. Número 5. Misericordia que sana, el poder de perdonar. Lucas 6:36. ¿Alguna vez has sentido que el dolor de una ofensa se te queda atascado en el corazón? Es como llevar una herida abierta que no deja de doler. Es normal, ¿sabes? Cuando alguien nos hiere, lo primero que queremos es alejarnos, protegernos y, en el fondo, que la otra persona sienta al menos una parte del dolor que nosotros hemos sentido. Parece justo, hasta que te das cuenta de que ese rencor no sana, sino que envenena. Por eso Jesús nos llama a algo mucho más difícil, pero también mucho más liberador: la misericordia. En Lucas 6:36 dice: «Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». Pero, ¿qué significa realmente ser misericordioso? No es hacer como si nada pasó. No es pretender que el dolor no existe. La misericordia no minimiza la herida, la trasciende. Es elegir perdonar incluso cuando el otro no lo merece. Es darle a alguien lo que necesita, no lo que se ha ganado. Y si hay un lugar donde podemos ver este tipo de amor puro y desinteresado, es en la cruz. Piensa en ese momento. Jesús estaba sufriendo no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Pero en medio de ese dolor inimaginable, sus palabras fueron de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¡Wow! ¿Te imaginas tener ese nivel de amor y misericordia? Jesús no esperó a que sus verdugos se disculparan. No puso condiciones. No dijo: te perdonaré si cambias. Simplemente perdonó. Y lo hizo no porque lo merecieran, sino porque su amor era más grande que la ofensa. Pero seamos honestos, perdonar no es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Requiere una valentía que no viene de nuestras propias fuerzas. Perdonar es renunciar al derecho de vengarte. Es soltar el peso del juicio y entregárselo a Dios. Porque, aunque a veces pensamos que al no perdonar estamos castigando al otro,
La verdad es que nos estamos castigando a nosotros mismos. El rencor es una prisión, pero no para el que te hizo daño. Es una prisión para ti. El perdón es la llave que te libera. Me encanta la historia del hijo pródigo. Lucas 15, 11 a 32. Este joven tomó la herencia de su padre, la malgastó en placeres, y cuando ya no tenía nada, decidió volver a casa. ¿Qué esperas tú que hubiera pasado si fueras el padre? La mayoría de nosotros estaríamos esperando con los brazos cruzados y una lista de reproches preparada. Pero el padre no hizo eso. Corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró. Le devolvió su lugar como hijo. Eso es misericordia. No significa que el hijo no se equivocó. Significa que el amor fue más grande que el error. Y así es el corazón de Dios hacia nosotros. Pero sé que a veces perdonar no pasa de la noche a la mañana. Hay heridas tan profundas que necesitan tiempo para sanar. Y está bien. No te sientas mal si todavía duele. El perdón no es un sentimiento. Es una decisión que a veces tendrás que tomar todos los días hasta que el dolor ya no tenga poder sobre ti. No se trata de olvidar, se trata de soltar. Dejar ir no cambia el pasado, pero sí transforma tu futuro. Y no, perdonar no siempre significa reconciliación inmediata. A veces es más sano amar desde la distancia. A veces es necesario poner límites para que no vuelvan a herirte. Pero perdonar no es permitir que sigan lastimándote, es cerrar la puerta al resentimiento, es confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de hacer lo correcto en su tiempo. Ahora, hay algo más que quiero preguntarte. ¿Te has perdonado a ti mismo? Porque muchas veces somos rápidos para perdonar a otros, pero nos tratamos con una dureza que Dios nunca tendría con nosotros. Cargamos con culpa y vergüenza por cosas que ya Dios ha perdonado. Si ese es tu caso, déjame decirte algo. Si el Dios del universo te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? No importa lo que hayas hecho. No hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda cubrir. Él no quiere que sigas viviendo en esa prisión de culpa. Él ya pagó el precio. Es hora de soltarte también. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿Qué heridas sigues cargando que necesitas entregar a Dios? No importa cuánto tiempo haya pasado, ni qué tan profundo sea el dolor. El perdón no siempre cambiará al otro, pero siempre te cambiará a ti. Pídele a Dios que te dé la fuerza para soltar el resentimiento y permitir que la sanidad comience. El perdón no es un regalo que le das al que te hirió, es un regalo que te das a ti mismo. El perdón no borra el pasado, libera el futuro. Número 6. Amor en acción, no solo en palabras. Primera de Juan 3:18. El amor es una de esas palabras que se escuchan en todas partes. Está en las canciones, en las películas, en las redes sociales y, por supuesto, en nuestras conversaciones diarias. Pero, seamos honestos, a veces se dice tan fácilmente que empieza a perder su peso. Decir «te amo» puede salirnos de los labios con rapidez. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que demostrarlo? Ahí es donde está el verdadero desafío. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 18, se nos dice con tanta claridad: «Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». El apóstol Juan no nos está diciendo que las palabras no importan. Claro que importan, pero sin acciones que las respalden, son solo ruido. El amor no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Cuando pensamos en amor en acción, Jesús es nuestro mejor ejemplo. No solo habló de amor, lo vivió cada día de su ministerio. Uno de los momentos más impactantes fue cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada ante él para ser condenada. Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. Imagínate la escena, una multitud llena de furia, piedras en mano, y ahí estaba Jesús, calmado y firme. No solo defendió a esta mujer con palabras, actuó con misericordia. Mientras otros querían destruirla, Él la liberó y la restauró.
No preguntó por su pasado, no se aseguró de que mereciera el perdón, simplemente la amó. Ese es el tipo de amor que cambia vidas. Y es que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión. No siempre es fácil y a menudo cuesta algo. Tiempo, energía, comodidad y a veces incluso nuestro orgullo. Pero cuando decidimos amar con acciones, estamos reflejando el corazón de Dios al mundo. A veces pensamos que amar en acción requiere grandes gestos heroicos, pero la realidad es que, en nuestro día a día, son los pequeños actos los que más impactan. Es ese mensaje de ánimo que envías a un amigo que sabes que está pasando por un mal momento. Es preparar una comida caliente para alguien que lo necesita. Es simplemente estar presente cuando alguien se siente solo. El amor en acción no es algo que hacemos de vez en cuando para sentirnos bien con nosotros mismos. No es un evento aislado, es un estilo de vida. Es lo que hacemos todos los días, en los momentos grandes y en los pequeños. Es cuando decidimos seguir sirviendo, incluso cuando nadie nos da las gracias. Es cuando seguimos mostrando compasión, incluso si no recibimos lo mismo a cambio. Jesús lo explicó de manera tan clara en Mateo, capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu luz no se refleja en las palabras que dices, sino en las acciones que haces. Cuando decides amar constantemente, aunque no sea fácil, tu vida se convierte en un reflejo del corazón de Dios. Amar en acción no siempre es cómodo. A veces significa ayudar a alguien que no te cae bien. A veces significa perdonar cuando sientes que el otro no merece tu perdón. A veces es poner las necesidades de otros antes que las tuyas, incluso cuando te sientes agotado. Piensa en Jesús lavando los pies de sus discípulos. Juan, capítulo 13, versos del 12 al 17. En aquella época, lavar los pies era una tarea reservada para los sirvientes más humildes. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, se arrodilló y lavó los pies de todos, incluyendo los de Judas, quien poco después lo traicionaría. Ese acto fue más que una simple lección de humildad. Fue una demostración de que el verdadero amor no depende de cómo otros nos traten. Depende de quién somos en Cristo. Hoy es un buen día para hacerte una pregunta honesta. ¿Está tu amor respaldado por acciones? No tiene que ser algo enorme. A veces, un pequeño acto de bondad puede marcar una diferencia eterna en la vida de alguien. Puede que no siempre recibas reconocimiento, y está bien. Lo que importa es que Dios lo ve. El amor no es lo que decimos cuando todo está bien. Es lo que hacemos cuando nadie está mirando. Es cuando ayudamos a alguien que no puede devolvernos el favor. Es cuando perdonamos, incluso cuando duele. Es cuando damos sin esperar nada a cambio. Si hay algo que quiero que recuerdes hoy, es esto. El amor no es lo que dices, es lo que haces cuando nadie está mirando. ¿A quién puedes amar en acción hoy? Número 7. El amor que transforma al mundo. Juan 13, 34 al 35. El amor es, sin duda, el lenguaje más poderoso que existe. Es capaz de sanar las heridas más profundas, derribar muros aparentemente impenetrables y transformar corazones endurecidos. Cuando Jesús dijo en Juan 13, 34 al 35, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos». No estaba simplemente dando un consejo o una sugerencia, estaba estableciendo la marca que definiría a sus seguidores. No se trata de amar por conveniencia ni solo cuando sea fácil. Se trata de amar como Él nos amó, de manera incondicional, sacrificial y constante. Jesús no solo habló del amor, lo demostró con cada acción de su vida. Amó a Pedro, aun sabiendo que lo negaría 3 veces. Amó a Judas, a pesar de que lo traicionaría por 30 monedas de plata. Amó a los marginados, a los rechazados y a los pecadores. No buscó que fueran perfectos antes de acercarse a ellos.
Los amó tal como eran. Este tipo de amor es radical porque no sigue las reglas del mundo. El amor humano suele ser condicional. Amamos a quienes nos aman. Somos amables con quienes nos tratan bien. Pero Jesús cambió las reglas. Nos mostró que el amor verdadero es amar incluso cuando no es correspondido, incluso cuando duele, incluso cuando no hay garantías de que el otro cambie. Uno de los ejemplos más poderosos de este amor transformador se encuentra en la vida de Saulo, Hechos 9. Saulo no solo era un enemigo de los cristianos, era un perseguidor activo, alguien temido por su crueldad. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió para siempre. Pero aquí es donde entra el amor en acción. Después de su conversión, los mismos cristianos a los que alguna vez persiguió lo recibieron y lo amaron. Imagina el impacto de ese amor en su corazón. En lugar de rechazo, encontró aceptación. En lugar de rencor, encontró perdón. Ese tipo de amor fue parte del proceso que convirtió a Saulo en el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros de la historia. Si el amor pudo transformar a un hombre como Pablo, ¿qué no podrá hacer en las vidas que tocamos a diario? El amor que transforma no ocurre solo en las grandes historias bíblicas. También sucede en los pequeños momentos de nuestra vida diaria. A veces pensamos que para hacer una diferencia tenemos que hacer algo grandioso. Pero la realidad es que los actos más pequeños pueden tener el mayor impacto. Es en el acto de escuchar a alguien que necesita ser escuchado, en el perdón que otorgamos sin condiciones, en el tiempo que dedicamos a alguien que se siente solo, donde dejamos huellas eternas. Puede que no veas el resultado inmediatamente, pero cada acto de amor es como una semilla que en su debido tiempo dará fruto. Piensa en un momento en tu vida cuando alguien te mostró amor de manera inesperada. Quizás fue una palabra de ánimo cuando te sentías al borde de rendirte. Tal vez fue un acto de generosidad cuando estabas pasando por dificultades. O puede que haya sido simplemente la presencia de alguien que estuvo a tu lado cuando más lo necesitabas. Esos momentos permanecen con nosotros porque el amor verdadero tiene ese poder. Trasciende el momento y queda grabado en el corazón. Sin embargo, amar no siempre es fácil. A veces, el amor duele. Requiere paciencia, vulnerabilidad y, a menudo, sacrificio. No siempre recibirás un gracias. Es posible que te lastimen a pesar de haber amado con sinceridad. Pero cuando miramos a Jesús, entendemos que vale la pena. Jesús nos amó aún cuando no lo merecíamos. Nos perdonó cuando todavía estábamos lejos de Él. No nos pidió perfección antes de acercarse a nosotros. Y ahora nos llama a amar de la misma manera. En 1 de Juan 4, 19 se nos recuerda esta verdad fundamental. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Una de las maneras más prácticas de mostrar este amor transformador es a través del servicio. Jesús nos dio el mejor ejemplo cuando, en la última cena, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Juan 13, 12 al 17. Este acto no solo fue un gesto de humildad, fue una declaración de amor. Lavó los pies de todos, incluyendo a Judas. Cuando servimos a otros, no solo estamos haciendo un favor, estamos reflejando el corazón de Dios. No se trata de buscar reconocimiento ni de recibir algo a cambio. Se trata de ser las manos y los pies de Jesús en la tierra. Cada vez que extiendes tu mano para ayudar a alguien, cada vez que sirves sin esperar nada a cambio, estás participando en la obra transformadora de Dios. No subestimes el poder de un pequeño acto de bondad. Podría ser la chispa que cambie el mundo de alguien. Por eso, Jesús nos dejó un mensaje tan poderoso en Mateo 6:14. Si perdonáis a otros sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, nos liberamos a nosotros mismos. Es como si nos quitáramos una mochila llena de piedras que hemos estado cargando durante años. El perdón sana, aunque a veces no parezca lógico. Y si quieres saber cómo se ve el perdón en su máxima expresión, solo tienes que mirar a Jesús en la cruz. En medio de ese sufrimiento, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Lucas 23, 34. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso? No estaba esperando a que alguien se disculpara. No estaba esperando a que las cosas se solucionaran. Perdonó en medio del dolor. ¿Por qué? Porque entendía que el perdón no es una respuesta a lo que otros hacen. Es una decisión basada en el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero seamos sinceros. ¿Cómo perdonamos cuando el dolor es tan profundo que apenas podemos respirar? Es importante entender que perdonar no significa que lo que pasó esté bien. No es justificar la ofensa ni pretender que no dolió. Es simplemente decidir que ya no vamos a dejar que ese dolor controle nuestro presente y nuestro futuro. Es entregarle ese peso a Dios y confiar en que Él va a sanar nuestro corazón. El perdón no siempre es instantáneo. A veces pensamos que, si todavía duele, es porque no hemos perdonado. Pero no es así. El perdón es un proceso. Es posible que hoy sientas que lo has soltado y mañana vuelva a doler. Eso no significa que fallaste. Significa que estás en el camino. Cada vez que llevas ese dolor a Dios, un poco más de sanidad llega a tu vida. Y no olvidemos algo crucial: perdonarnos a nosotros mismos. A veces somos nuestros peores jueces. Cargamos con culpas del pasado, con errores que cometimos hace años, como si mereciéramos seguir sufriendo. Pero si Dios ya te perdonó, ¿por qué no puedes hacer lo mismo contigo mismo? En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no está esperando que seas perfecto para amarte. Si Él ya te soltó, es hora de que tú también lo hagas. Ahora, ojo con esto. Perdonar no siempre significa reconciliación. Hay personas con las que es más sano mantener distancia, y eso está bien. El perdón no es para que el otro cambie, es para que tú puedas sanar. ¿Y qué pasa cuando el otro ni siquiera pide perdón? Eso duele, ¿no? Pero aquí está el punto. El perdón no es algo que el otro tiene que ganar. Es algo que tú das para ser libre. Piensa en esto. ¿A quién necesitas perdonar hoy? No importa cuánto tiempo haya pasado ni lo profundo que sea el dolor. El perdón no va a cambiar el pasado, pero puede transformar tu futuro. Pídele a Dios la fuerza para soltar ese resentimiento y permitir que la sanidad empiece a fluir. El perdón no es un regalo que das porque otros lo merecen. Es un regalo que te das a ti mismo para ser libre. Número 9. La paciencia como expresión de amor. 1 de Corintios 13, del 4 al 7. Imagínate esto. Estás en medio del tráfico, tarde para una cita importante. Los minutos pasan y sientes que el estrés empieza a apoderarse de ti. O quizá estás esperando una respuesta de alguien que parece no llegar nunca, y cada segundo que pasa sientes más frustración. ¿Te ha pasado? Todos hemos estado ahí. Y en esos momentos es cuando la paciencia se pone a prueba de verdad. Pero aquí hay algo que a veces olvidamos. La paciencia no es solo esperar. Es cómo esperamos. Es la actitud con la que enfrentamos esos momentos de incertidumbre, de frustración o de decepción. En 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, el apóstol Pablo comienza su descripción del amor diciendo algo muy poderoso. El amor es paciente, es bondadoso, todo lo soporta. ¿Te has preguntado por qué Pablo comienza con la paciencia? Porque sin paciencia, el amor no tiene raíces. No importa cuán intensos sean los sentimientos o cuán apasionadas sean las palabras. Sin paciencia, el amor se desvanece ante la primera dificultad. Jesús es el mejor ejemplo de esto. Piensa en Pedro, uno de sus discípulos más cercanos. Pedro era un tipo impulsivo, hablaba sin pensar y en el momento más difícil, negó a Jesús 3 veces. 3 veces. Para muchos de nosotros, eso habría sido suficiente para rendirnos con Él. Pero no para Jesús. Después de resucitar, Jesús se encontró con Pedro a la orilla del mar. No le preguntó, ¿por qué me fallaste? Ni le recordó su error. En cambio, le preguntó con paciencia y amor, ¿me amas? Juan capítulo 21 del 15 al 17. Jesús no vio a Pedro por sus fallas,
lo vio por su potencial. Eso es paciencia. Es no rendirse con alguien incluso cuando te ha decepcionado. Es seguir creyendo que Dios aún puede hacer algo hermoso en medio del caos. Ahora bien, seamos sinceros. Ser paciente no es fácil. A veces queremos que las cosas sucedan ya. Queremos que las personas cambien inmediatamente, que las situaciones se resuelvan en nuestro tiempo. Pero la paciencia es entender que el crecimiento lleva tiempo. Es como cuando plantas una semilla, no esperas que florezca al día siguiente. Sabes que lleva tiempo, cuidado y dedicación. Dios es ese jardinero con nosotros. Él no se rinde cuando fallamos. En Salmos 103:8 se nos recuerda: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Si Dios es así de paciente con nosotros, ¿por qué no podemos serlo también con los demás y con nosotros mismos? Pero ojo, ser paciente no significa permitir cualquier cosa, no es aceptar el abuso ni justificar comportamientos tóxicos. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer es establecer límites saludables. La paciencia no es ser un mártir, es amar con sabiduría. Es tener la gracia de perdonar y también la fuerza para proteger tu corazón. Y hablando de corazones, muchas veces, la persona con la que más necesitamos ser pacientes es con nosotros mismos. ¿Te ha pasado que te juzgas más duro de lo que juzgarías a cualquiera? Nos frustramos cuando no cambiamos lo suficientemente rápido, cuando seguimos tropezando con el mismo error. Pero Dios no nos ve así. Imagínate un padre viendo a su hijo dar sus primeros pasos. No se enoja cuando el niño se cae. No le dice: deberías haberlo hecho mejor. Anima a levantarse y seguir intentándolo. Así es Dios con nosotros. Si Él tiene paciencia contigo, ¿por qué no puedes tenerla tú también? Piensa también en tus relaciones con los demás. En esos momentos de conflicto, cuando alguien te irrita o no cumple con tus expectativas, ¿qué tan rápido eres para reaccionar? A veces, la forma más poderosa de demostrar amor es simplemente respirar profundo, escuchar y responder con calma. El amor paciente no busca tener siempre la razón, busca mantener la relación. No se trata de ganar discusiones, se trata de ganar corazones. Es en esos momentos de paciencia, cuando en lugar de alzar la voz, eliges comprender, cuando en lugar de rendirte, decides seguir creyendo que el amor realmente brilla. Así que hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Dónde necesitas mostrar más paciencia? ¿Con quién necesitas ser más comprensivo? Quizá es con un ser querido que está atravesando una etapa difícil. Quizá es con un compañero de trabajo que parece no cambiar. O tal vez es contigo mismo mientras sigues creciendo y aprendiendo. Recuerda, la paciencia no es debilidad, es amor en su forma más madura. Y aunque a veces sea difícil, nunca es en vano. Dios es paciente contigo cada día. Deja que su paciencia fluya a través de ti hacia los demás. Porque al final del día, la paciencia no es simplemente esperar, es amar mientras esperas. Número 10. Cargar las cargas de otros. Amar a través del servicio. Gálatas 6:2. Imagínate esto. Un día, estás caminando por la calle y ves a alguien cargando una bolsa pesada. Parece que apenas puede avanzar. Cada paso es más lento que el anterior. Podrías seguir de largo, fingir que no viste nada, pero algo dentro de ti te dice: ayúdalo. Así que te acercas, ofreces tu mano y, de repente, esa persona puede avanzar más ligero. El peso no desapareció, pero ahora es más llevadero. Eso es exactamente lo que Pablo nos invita a hacer en Gálatas 6:2 cuando dice: llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cargar las cargas de otros no es solo un acto de amabilidad, es una expresión profunda del amor de Dios. Es la manera en que cumplimos la ley de Cristo, una ley que no se basa en reglas, sino en amor. Porque, seamos honestos, todos estamos cargando algo. Algunos llevan cargas visibles, como problemas financieros o enfermedades. Otros llevan cargas invisibles, el peso de la ansiedad, el duelo por una pérdida, el dolor de una traición. Y la verdad es que nadie debería caminar solo con un peso así.
Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo. En Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, hace una invitación que sigue resonando hasta hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no solo nos invita a llevar nuestras cargas a Él, nos enseña a hacer lo mismo por otros. Durante su ministerio, Jesús no solo predicó, se detuvo por los cansados, sanó enfermos, dio de comer a los hambrientos y lloró con los que sufrían. Cuando vemos a Jesús, vemos a alguien que no tuvo miedo de ensuciarse las manos para aliviar el dolor de otros. Piensa en la historia de los amigos que llevaron a un paralítico ante Jesús. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. No fue fácil. El lugar estaba tan lleno que no había forma de entrar. Pero estos amigos no se rindieron. Subieron al techo, abrieron un agujero y bajaron a su amigo hasta los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque su amor era más fuerte que los obstáculos. Ellos no podían sanarlo, pero podían llevarlo hasta quien sí podía. Y así es en nuestra vida diaria. A veces, no podemos resolver los problemas de otros, pero podemos acompañarlos hasta que encuentren descanso. No siempre se trata de hacer grandes cosas. A veces, es tan simple como escuchar. Es preparar una comida para alguien que está pasando por un momento difícil, cuidar a los hijos de una amiga que necesita un descanso o simplemente estar presente sin necesidad de decir nada. Pero seamos sinceros, ayudar a otros no siempre es cómodo. Requiere tiempo, esfuerzo y a veces sacrificio. Es más fácil decir, alguien más lo hará, o tengo demasiado en qué pensar ahora mismo. Pero el amor verdadero no se mide por lo que hacemos cuando es conveniente, sino por lo que hacemos cuando es difícil. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y no siempre se trata de morir físicamente. A menudo se trata de morir a nuestro ego, a nuestro tiempo, a nuestra comodidad. Cuando ayudas a alguien más, no solo aligeras su carga, también transformas tu propio corazón, porque servir nos hace más parecidos a Jesús. Sin embargo, aquí hay algo importante que debemos recordar. No puedes cargar las cargas de todos. No estás llamado a ser el salvador de nadie. Ya tenemos un Salvador. Incluso Jesús recibió ayuda para llevar su cruz. ¿Recuerdas a Simón de Cirene? Lucas 23:26. A veces necesitamos recordar que no tenemos que hacerlo solos. La comunidad existe para eso. Cuando compartimos las cargas, el peso se vuelve más ligero para todos. Así que te pregunto, ¿hay alguien en tu vida que necesite que le ayudes a llevar su carga hoy? Tal vez sea alguien pasando por un momento difícil, alguien que necesita una palabra de ánimo o simplemente saber que no está solo. No tienes que resolver sus problemas. A veces, solo necesitan sentir que alguien se preocupa, porque cuando llevas la carga de otro, no siempre cambias el problema, pero siempre cambias el corazón. Número 11. Compasión hacia los débiles. Amar en la debilidad. Romanos 15:1. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El amor verdadero se refleja no solo en cómo tratamos a quienes nos admiran o nos benefician, sino especialmente en cómo cuidamos de los más débiles. En Romanos 15:1, Pablo nos exhorta a soportar las flaquezas de los débiles y a no vivir para complacernos a nosotros mismos. Este tipo de amor no busca protagonismo, busca levantar a quienes no pueden caminar solos. La sociedad a menudo valora la fuerza, la independencia y el éxito. Sin embargo, el reino de Dios tiene una perspectiva diferente. Jesús se acercó a los marginados, a los débiles y a los que no tenían voz. No evitó el sufrimiento de otros, lo abrazó. En Juan 5, encontramos la historia del hombre paralítico junto al estanque de Betesda. Había estado enfermo durante 38 años, esperando que alguien lo ayudara a entrar en las aguas para ser sanado. Pero nadie lo hizo. Cuando Jesús llegó, no solo lo sanó físicamente, lo vio, lo valoró y le devolvió la dignidad. Esa es la compasión hacia los débiles. No solo solucionar un problema, sino dignificar a la persona. Pero,
¿Qué significa esto para nosotros hoy? A menudo, los débiles no son solo aquellos que enfrentan enfermedades físicas. Pueden ser personas lidiando con depresión, ansiedad, pobreza o soledad. Cargar con sus flaquezas no significa resolver sus problemas, sino caminar junto a ellos. Es escuchar sin juzgar, apoyar sin condiciones y mostrar paciencia incluso cuando no entendemos por lo que están pasando. El amor hacia los débiles también se muestra en los detalles cotidianos. Puede ser ofrecer tu tiempo para visitar a un anciano que no recibe visitas, ayudar a un compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil o simplemente mostrar amabilidad a alguien que parece estar luchando en silencio. No siempre sabremos el impacto que tienen nuestros actos de compasión, pero Dios ve cada uno de ellos. Es importante recordar que todos hemos sido débiles en algún momento. Todos hemos necesitado que alguien nos ayude a levantarnos. La compasión hacia los débiles no es condescendencia, es empatía. Es recordar que la fortaleza que hoy tenemos no es solo para nuestro beneficio, es para levantar a otros. Como dijo Jesús en Lucas 12:48, a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Si hemos recibido gracia y misericordia, estamos llamados a extenderlas a otros. Sin embargo, ayudar a los débiles no siempre es fácil. Requiere tiempo, energía y a veces paciencia cuando no vemos resultados inmediatos. Es posible que ayudes a alguien y sigan cayendo. Es posible que ames y no recibas gratitud. Pero el amor verdadero no busca reconocimiento, busca reflejar el corazón de Dios. Pensemos en la relación entre Moisés y Aarón. En Éxodo 17, cuando los israelitas estaban en batalla contra Amalek, Moisés tenía que mantener sus brazos levantados para que el pueblo prevaleciera. Sin embargo, sus brazos se cansaban. Fue entonces cuando Aarón y Hur sostuvieron sus brazos hasta la victoria. Este acto de apoyo no fue grandioso ni público, pero fue esencial. Así es el amor hacia los débiles. No siempre será visible, pero siempre será crucial. Hoy es un buen día para preguntarte, ¿a quién puedes sostener hoy? ¿Hay alguien en tu vida que necesite un acto de compasión, una palabra de ánimo o simplemente tu presencia? No necesitas ser fuerte todo el tiempo, solo necesitas estar dispuesto a compartir la fortaleza que Dios te ha dado. Cuando levantamos a otros en sus momentos de debilidad, estamos mostrando el amor de Dios en su forma más pura. Amar a los débiles no es cargar su cruz por ellos, es ayudarlos a recordar que no la llevan solos. Número 12. Amor sin fingimiento. Sinceridad en el corazón. Romanos 12:9. Mira, amar es fácil decirlo, pero vivirlo, esa es otra historia. A veces decimos, te quiero por costumbre, por compromiso o porque es lo que se espera, pero no siempre lo sentimos de verdad. Y no es que seamos malos, es que es más fácil aparentar que ser genuino. Sin embargo, en Romanos 12:9, Pablo nos dice algo muy claro, que nuestro amor debe ser sin fingimiento. Nada de máscaras, nada de amar por conveniencia. Es un amor real, sincero y auténtico, el tipo de amor que cambia vidas. Hoy en día vivimos rodeados de apariencias. En redes sociales, todo el mundo parece feliz. Todos son amables y perfectos. Pero sabemos que no es así. A veces mostramos una sonrisa para no preocupar a nadie, o tratamos bien a alguien porque no queremos problemas. Pero el amor que Dios nos pide es diferente. No se trata de cómo nos vemos por fuera. Se trata de lo que llevamos en el corazón. Jesús es el mejor ejemplo de este amor sincero. Él no amó solo a los que lo seguían o a los que hablaban bien de él. Amó a todos, incluso a los que lo rechazaron. ¿Te imaginas eso? Amó a los que lo traicionaron, a los que lo insultaron. Y no fue un amor de palabras bonitas, fue real. Mientras estaba sufriendo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué increíble! ¿Qué clase de amor es ese? Ahora déjame contarte algo que me parece súper conmovedor. ¿Te acuerdas de Pedro? Él fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Siempre estaba ahí, siempre hablando primero, siempre prometiendo ser fiel hasta la muerte. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles,
falló. Negó a Jesús 3 veces, justo cuando más lo necesitaba. Y seamos honestos, ¿quién no se habría sentido traicionado en esa situación? Lo impresionante es lo que pasa después. Jesús resucita y se encuentra con Pedro en la orilla del mar. En lugar de reprocharle su traición, en lugar de decirle, «Te lo dije», Jesús le pregunta, «¿Me amas?» No una vez, 3 veces. No era para hacerlo sentir mal, era para restaurarlo. Era su forma de decirle, «No importa cuánto hayas fallado, sigo creyendo en ti». Ese es el tipo de amor que no se puede fingir. Es el amor que sana, que da segundas oportunidades. Pero, ¿cómo se ve este amor en la vida diaria? A veces pensamos que amar con sinceridad es algo grandioso, como hacer un gran sacrificio, pero no siempre es así. A veces es simplemente estar ahí cuando alguien necesita hablar. Es perdonar sin guardar rencor. Es hacer algo bueno por alguien sin esperar que lo publique en redes sociales o que te lo devuelva. Es preguntarte, ¿lo estoy haciendo por amor o para quedar bien? ¿Sabes qué es lo más difícil? Que para amar así, tenemos que ser vulnerables. Y a nadie le gusta ser vulnerable. Nos da miedo que nos lastimen, que nos rechacen, que no valoren lo que hacemos. Pero el amor verdadero corre ese riesgo. Jesús amó sabiendo que lo iban a traicionar. Amó sabiendo que no todos le iban a decir gracias. Y lo hizo igual, y no me malinterpretes. Amar sin fingimiento no significa ser perfecto o dejar que los demás te pasen por encima. Amar con sinceridad a veces significa decir la verdad, incluso cuando es incómodo. En Proverbios 27:6 dice, «Fieles son las heridas del que ama». Si realmente amas a alguien, no lo vas a dejar seguir en un camino destructivo solo para no incomodarlo. Pero tampoco se trata de decir las cosas de manera cruel. Es hablar con gracia, con humildad, con el deseo de construir, no de destruir. También es importante no confundir sinceridad con brutalidad. A veces pensamos que ser sincero es decir todo lo que pensamos, sin filtro. Pero el amor no busca lastimar, busca sanar. Decir la verdad en amor, como nos recuerda Efesios 4:15, significa que no solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Y cómo importa eso? Una palabra dicha con amor puede cambiar un corazón. Una palabra dicha con dureza puede romperlo. Entonces, te pregunto, ¿amas con sinceridad o solo cuando es conveniente? ¿Estás dispuesto a amar incluso cuando no recibes nada a cambio? ¿Puedes perdonar de verdad y seguir amando, aunque la herida duela un poco? El amor sincero no es perfecto. No siempre lo vamos a hacer bien, y eso está bien. Lo importante es que venga del corazón, que no sea por compromiso ni por quedar bien, sino porque hemos entendido cuánto nos ha amado Dios. Así que hoy, si tienes la oportunidad de amar a alguien, hazlo sin fingir. No tiene que ser algo grande. A veces, un pequeño gesto con el corazón sincero tiene más poder que 1000 palabras bonitas sin sentimiento. Recuerda esto: el amor verdadero no se mide por lo que dices, sino por lo que haces cuando nadie te está mirando. Número 13. Servicio y humildad. Amar a través del dar. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El acto de servir no siempre es glamoroso. A menudo implica sacrificio, esfuerzo y en muchos casos pasar desapercibido. Sin embargo, en el reino de Dios, el servicio no es una tarea menor. Es el reflejo más alto del amor. En Mateo 20:28, Jesús mismo nos dio el ejemplo definitivo. Él, siendo el Rey de Reyes, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. En un mundo que nos enseña a buscar reconocimiento y estatus, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad del servicio. Pero, ¿qué significa realmente amar a través del servicio? No se trata solo de hacer cosas por los demás. Se trata de hacerlo con un corazón dispuesto y humilde. El servicio no es auténtico cuando se hace para recibir elogios. Es en esos momentos ocultos, cuando nadie está mirando, que se prueba la sinceridad de nuestro amor. Pensemos en el momento en que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Juan 13:3-5. Este acto fue más que un simple gesto de hospitalidad.
Fue una declaración de humildad y amor. En la cultura de esa época, lavar los pies era una tarea reservada para los sirvientes de menor rango. Sin embargo, Jesús se arrodilló ante sus discípulos, incluyendo a Judas, quien estaba a punto de traicionarlo. No hizo distinciones. No esperó gratitud. Simplemente sirvió. Ese es el tipo de amor que transforma corazones. Servir no siempre significa hacer grandes sacrificios. A menudo, los actos más pequeños tienen el mayor impacto. Puede ser ayudar a un vecino con las compras, ofrecer tu tiempo para escuchar a un amigo que necesita desahogarse o simplemente mostrar amabilidad a alguien que está pasando por un mal día. Cuando damos de nosotros mismos sin esperar nada a cambio, estamos reflejando el corazón de Dios. Sin embargo, el servicio no siempre es fácil. Requiere humildad para poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Requiere paciencia cuando no recibimos agradecimiento y perseverancia cuando no vemos resultados inmediatos. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestro servicio se convierte en un acto de adoración. Como dijo Jesús en Mateo 25:40, «En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. No necesitamos ser ricos ni poderosos para marcar una diferencia. Solo necesitamos un corazón dispuesto. Pero, ¿cómo podemos aplicar este tipo de servicio en nuestra vida cotidiana? Primero, debemos estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean. A veces, el mayor acto de amor es simplemente estar presente. Puede que no siempre tengamos la solución a los problemas de los demás, pero nuestra disposición a acompañarlos en medio de sus dificultades puede ser un refugio en tiempos de tormenta. También es importante recordar que no estamos llamados a llevar todas las cargas solos. Incluso Jesús permitió que Simón de Cirene lo ayudara a llevar su cruz. Lucas 23:26. Servir no significa agotarse hasta el punto de no tener nada más que dar. El amor verdadero fluye de un corazón lleno de la presencia de Dios. Cuando servimos desde un lugar de plenitud, nuestro servicio no se convierte en una obligación, sino en un gozo. Hoy es un buen día para preguntarte, ¿a quién puedes servir hoy? ¿Hay alguien en tu vida que necesite un acto de bondad o simplemente una muestra de humildad? No necesitas hacer algo extraordinario. A veces, los actos más pequeños dejan las huellas más profundas. Cuando sirves con humildad, estás siguiendo los pasos de Jesús y mostrando al mundo que el amor no se trata de recibir, sino de dar. La grandeza no se mide por cuántos te sirven, sino por cuántos sirves con amor. Número 14. Amor constante y permanente. El amor que no falla. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El amor constante es ese tipo de amor que no se tambalea con las circunstancias, que permanece firme, incluso cuando las emociones fluctúan y las situaciones cambian. En Jeremías 31:3, Dios declara un amor eterno hacia su pueblo, un amor que no tiene fecha de expiración ni está condicionado a nuestro comportamiento. Este es el amor que Dios tiene por nosotros y el tipo de amor al que somos llamados a reflejar. Vivimos en un mundo donde el amor a menudo es condicional. Se ofrece cuando las cosas van bien y se retira cuando surgen dificultades. Pero el amor de Dios no es así. Su constancia es lo que nos sostiene en los momentos más oscuros. Cuando fallamos, cuando caemos, cuando nos sentimos indignos, su amor sigue estando ahí. No cambia porque nosotros cambiemos. Es un ancla que nos mantiene firmes incluso en medio de las tormentas. Jesús demostró este amor constante a lo largo de su ministerio. Pero, ¿cómo podemos mostrar este tipo de amor constante en nuestras propias vidas? Primero, requiere compromiso. El amor constante no es una emoción. Es una decisión diaria de amar incluso cuando no sentimos hacerlo. Es mantenerse presente en los momentos difíciles, ser paciente en los tiempos de conflicto y perdonar cuando se han cometido errores. El amor constante también se muestra en pequeños actos cotidianos. Es el cónyuge que sigue apoyando en tiempos de enfermedad,
el amigo que permanece en los momentos de crisis y el padre que sigue amando incluso cuando sus hijos se equivocan. Estos actos pueden no ser espectaculares, pero tienen un impacto profundo y duradero. Sin embargo, amar de manera constante no significa permitir el abuso o los comportamientos tóxicos. El amor saludable establece límites. Dios nos ama de manera constante, pero también corrige y disciplina porque quiere lo mejor para nosotros. Hebreos 12:6. Amar constantemente es estar presente, pero también tener la sabiduría para decir la verdad cuando es necesario. A veces, el mayor desafío es mantener un amor constante hacia nosotros mismos. Somos rápidos para mostrar gracia a otros, pero duros cuando fallamos. Si Dios nos ama de manera constante, a pesar de nuestras fallas, también debemos aprender a mostrarnos ese mismo amor y paciencia. Hoy es un buen día para preguntarte, ¿es tu amor constante o depende de las circunstancias? ¿Estás mostrando el mismo amor paciente y fiel que has recibido de Dios? No importa cuántas veces falles o te sientas indigno, el amor de Dios nunca cambia. Cuando reflejamos ese amor hacia otros, estamos mostrando al mundo que el amor verdadero no falla. El amor constante no es el que nunca se prueba, sino el que nunca se rinde. Número 15. El fruto del Espíritu. Amor que produce vida. Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor es la esencia del carácter de Dios y el fundamento de la vida. En Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, Pablo describe el fruto del Espíritu, y no es casualidad que comience con el amor. Este amor no es simplemente un sentimiento pasajero. Es una manifestación del Espíritu Santo que transforma no solo nuestras acciones, sino también nuestro corazón. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios habite en nosotros, ese amor se convierte en una fuente de vida que impacta a todos los que nos rodean. El amor que viene del Espíritu es diferente del amor humano. No depende de las circunstancias, ni se basa en cómo nos tratan los demás. Es un amor incondicional, que persiste incluso cuando no es correspondido. Es el tipo de amor que Jesús demostró en la cruz, amando y perdonando incluso a quienes lo crucificaban. Este amor no solo es una virtud, es el sello de una vida transformada. Pero, ¿cómo sabemos si estamos viviendo en este amor? El fruto del Espíritu no se produce por esfuerzo humano. Es el resultado de nuestra relación con Dios. Así como un árbol no se esfuerza por dar fruto, sino que lo produce de manera natural cuando está sano, nosotros producimos amor cuando estamos conectados al Espíritu. Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15:5. Cuando permanecemos en Cristo, el amor fluye naturalmente. El amor que produce vida se refleja en nuestras relaciones. Es paciente con los defectos de los demás, bondadoso en medio de la adversidad y humilde ante el conflicto. Es un amor que perdona sin llevar cuentas y que busca el bien del otro por encima del propio interés. No es un amor perfecto, pero es constante y sincero. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 12. El padre no esperó a que su hijo se lo mereciera para amarlo. Incluso después de haber sido abandonado y despreciado, corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró. Ese es el amor del Espíritu. Un amor que no guarda rencor, que no espera perfección y que siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Pero, ¿qué pasa cuando no sentimos ese amor? A veces es difícil amar cuando hemos sido heridos o cuando estamos atravesando tiempos difíciles. En esos momentos, es importante recordar que el amor del Espíritu no depende de nuestras emociones. Es un amor que se elige cada día, incluso cuando no lo sentimos. Es en esos momentos cuando nuestra dependencia del Espíritu se hace más evidente. Cuando ya no tenemos fuerzas para amar, Él nos capacita para hacerlo. El amor que produce vida también tiene el poder de transformar nuestro entorno.
Cuando amamos de manera genuina, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Un pequeño acto de bondad puede marcar la diferencia en el día de alguien. Una palabra de aliento puede devolver la esperanza a un corazón cansado. No subestimemos el poder del amor en las pequeñas cosas. Sin embargo, es importante recordar que no podemos dar lo que no tenemos. Si queremos amar como Cristo ama, primero debemos recibir su amor. Hoy es un buen día para preguntarte: ¿está el amor del Espíritu fluyendo en tu vida? ¿Estás permitiendo que ese amor transforme no solo tus acciones, sino también tu corazón? No se trata de perfección. Se trata de permanecer en Cristo y dejar que su Espíritu produzca en ti un amor que trae vida a quienes te rodean. Cuando el amor es fruto del Espíritu, no se marchita, sigue dando vida incluso en las temporadas más difíciles. Hemos recorrido juntos 15 poderosos versículos que hablan del amor y la compasión de Jesús. Y no sé tú, pero yo me quedo con una sensación de esperanza. Porque el amor del que hablamos no es solo una teoría o algo que pasa en los libros. Es real y puede cambiar vidas. De hecho, puede empezar contigo. El verdadero desafío comienza ahora. No es suficiente haber escuchado estos versículos. Tenemos que vivirlos, ya sea perdonando a alguien que nos lastimó, ayudando a quien lo necesita, o simplemente estando presentes para alguien que se siente solo. Cada acto de amor cuenta. Si este mensaje te ha tocado el corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. ¿Quién sabe? Quizás ese acto simple sea el inicio de algo hermoso en su vida. Vamos a cerrar este momento con una oración. Señor, gracias por mostrarnos el poder de tu amor. Ayúdanos a amar con corazones sinceros, a perdonar cuando es difícil y a servir con humildad. Que cada cosa que hagamos refleje tu presencia en nuestras vidas. Amén. Recuerda, no tienes que cambiar el mundo entero. A veces basta con cambiar el día de alguien. Nos vemos en el próximo video.